Bueno, buenos días. Me toca cerrar y no quería hacerlo sin dejar de poner una frase que dijo el mismo Cervantes: la pluma es la lengua del alma, que a lo mejor no lo dijo con esa intención, pero dio una definición de lo que es la grafología. La grafología es la psicología de la escritura. Entonces, en estos manuscritos que hemos podido estudiar, a pesar de que son unos manuscritos que no dejan entrever nada personal de Cervantes, no dice nada personal de sí mismo, de su intimidad, son escritos muy formales. A través de la grafología sí que podemos leer un poco entre líneas y descubrir cómo era Cervantes, cómo era su carácter, y sobre todo ha sido muy curioso descubrir la parte emocional, más que de personalidad, la parte emocional en los manuscritos de Cervantes. Entonces es un poco como desnudarlo, ¿no? Como descubrir su secreto que él en ese momento no quería exponer, porque se trata de escritos muy formales, como decimos. Os voy a poner unos cuantos ejemplos, voy a destacar los mismos manuscritos, los rasgos de personalidad que a mí más me han llamado la atención, pero lógicamente para ver todo el destripe, ¿no?, que se ha hecho de la personalidad de Cervantes, tendríais que leer el libro, ¿vale? Entonces voy a decir algunos rasgos, también lo vais a ver en la diapositiva. Aunque la grafología es una técnica muy compleja, intentaré un poco explicar también en qué me he basado para deducir los rasgos que he sacado. En lo que es el estudio grafológico que se ha hecho en esta obra, hay tres partes destacadas. Primero he hecho un análisis morfológico de la escritura, tanto en conjunto, los 8 parámetros grafológicos que se estudian generalmente en grafología, son el tamaño, la forma, la inclinación, la dirección de los renglones, la cohesión entre letras, el orden, la presión y la velocidad del escrito. Aparte de eso, también hay algunas letras sueltas que tienen una significación psicológica concreta por su propia estructura, que se llaman letras reflejas. También se ha hecho un estudio de letras reflejas, de pequeños gestos tipo, que son peculiaridades que todos hacemos y que son muy difíciles de imitar porque son gestos personalísimos. Y también un estudio de la firma, dentro de lo que es el análisis morfológico de la escritura. Luego también se incluye un estudio grafológico de personalidad, la personalidad de Cervantes a través de su escritura. Y luego también me ha parecido curioso destacar en cada uno de los 12 autógrafos, en unos más que en otros, porque, como os digo, no deja entrever prácticamente nada de emociones. Sí que hay algunos, uno, por ejemplo, que ha comentado antes Elisa, que os pondré un ejemplo también, que está escrito en prisión. Entonces, ahí sí que se ve una alteración en la escritura por la misma situación complicada en la que se encontraba y que afectaba también a sus emociones. Os he puesto aquí algunas frases también para destacar lo que voy a comentar. El caballero andante, Cervantes apasionado. Si algo destaca en Cervantes es que era un hombre que, aunque aparentemente intentaba mantener el tipo, luego, en realidad, se salía de sí, no podía controlar las emociones, siempre se dejaba llevar por los impulsos. Eso lo podemos ver, si se fijan, en las primeras líneas del renglón. Todos, cuando empezamos a escribir una carta, en las primeras líneas todos ponemos más conciencia en el escrito, pero a medida que avanzamos en la hoja empieza a aflorar cada vez más el inconsciente. Entonces aparece realmente el impulso emotivo y la verdadera personalidad realmente se refleja en las últimas líneas de las cartas. Ahí es donde aparece nuestro yo más inconsciente. Entonces, si se fijan, en las primeras líneas intenta mantener la forma, es un texto mucho más lento, mucho más cuidado, pero veis que de repente empieza la velocidad mucho más ágil, empieza a inclinar mucho más. Incluso el tamaño de la letra se va haciendo más grande. Eso es uno de los reflejos del nervio vivo. Cervantes era un hombre con nervio vivo, muy dinámico. Le imagino corriendo de un lado para otro sin parar. Debía ser una persona muy activa y poco amante de la rutina. De las tareas de rutina no iban para nada con él.
También lo vemos en el hecho de ligar varias palabras, no solo hacer ligado o cohesión interletras, también ligaba palabras entre sí. Eso desde el punto de vista de la grafología implica también agilidad, apasionamiento, ir más allá de los acontecimientos, ir como con el pensamiento por delante de la acción. Era un hombre muy espontáneo, muy impulsivo. De hecho, apenas se ve ningún titubeo en los textos, apenas se ve ninguna corrección, de forma que podemos pensar que era una persona, aparte de tener una inteligencia muy ágil, era muy ágil mentalmente, tenía muchísima capacidad de improvisación y creatividad, como también veremos en algunos rasgos más adelante. También quiero destacar aquí el tema del apasionamiento. En grafología, la zona simbólica inferior de las letras implica la tendencia que todos tenemos a lo instintivo, sexual y material. Entonces, sí que se ve una pulsión pasional bastante grande en lo que llamamos las jambas de la escritura, como pueden ser las G, sobre todo. La G es la letra más sexual, ¿vale? Entonces, sí que se ve una pulsión en ese sentido. Y luego también lo que está marcado con las flechitas negras, eso lo llamamos rasgos progresivos, que también es una forma de avanzar, de ir por delante, de anticiparse, de querer avanzar deprisa, y lo que comentamos, ¿no? Un nervio vivo, una persona muy dinámica y muy activa, con tendencia siempre al futuro, a los demás, con muchísima capacidad de iniciativa y de proyección. Molinos y gigantes para un caballero sin triste figura. Le he identificado un poco con su personaje, con el Quijote, que decían que era un caballero de la triste figura. Pues Cervantes no tenía ninguna triste figura, todo lo contrario. En todos los manuscritos se ve una tendencia ascendente en los renglones, siempre no la deja, ni siquiera en el escrito que está escrito en prisión, siempre impera ese ánimo, ese optimismo, esas ganas de seguir adelante a pesar de las dificultades. Tenía muchísima capacidad de resiliencia, que es lo que llamamos, ¿no? Es un concepto que implica capacidad de resurgir de las propias cenizas a pesar de la adversidad. Entonces, Cervantes tenía un tropezón y era totalmente resolutivo para salir adelante sin perder el ánimo. Tenía una actitud muy positiva. Generalmente, para valorar el estado de ánimo en el ascenso de los renglones, como os digo, cuando hacemos un estudio grafológico, siempre tenemos que atenernos al momento en el que la persona escribe, porque generalmente cuando hacemos un estudio grafológico solo contamos con un manuscrito. Aquí sí que hemos podido ver varios, sí que he podido estudiar varios y sí que se mantiene la tendencia ascendente de los renglones en todos. Entonces, en ese caso sí que me atrevería a hablar de una actitud, más que un estado anímico, es una actitud optimista y positiva. Y luego también los ligados en la zona superior, esa forma de ligar que os he marcado en esas dos palabras, el ligado de arriba a abajo, lo llamamos ligado alto, también la barra de la T con la letra siguiente, también sería un ligado alto. Esto nos habla de ingenio, de capacidad, de una mente muy creativa. Y además, en un contexto de una escritura tan irregular, tiene como golpes, aumentos de tamaño, se puede entender como golpes de ingenio. O sea, una persona muy ocurrente, se podría decir también. Y desde luego con un pensamiento estratégico, una persona muy inteligente, rápida de ideas, resolutiva. Y luego, lo que os comentaba de la parte emocional, el manuscrito que más me ha llamado la atención en este sentido es este, que es el que comentaba antes, que está escrito en prisión. Y es curioso porque en los manuscritos, cuando proyectamos emociones, cuando escribimos una palabra que nos provoca un impacto emocional fuerte, en la escritura se traduce con lo que le llamamos un lapsus calami. Viene del lapsus linguae de Freud. Esto es cuando una palabra nos provoca una emoción fuerte, estamos pensando en ello. El estudioso, el maestro de la escuela emocional, Augusto Honroth, decía una frase que es
duda la mente, tiembla la mano. En este caso, a Cervantes le hemos pillado aquí un pequeño lapsus al escribir la palabra prisión. Si os fijáis, está un poco más alta. Está escrita en mayúsculas y esa palabra le está provocando un impacto y además está diciendo que está deseando salir de la cárcel, ¿no? Ojalá pronto salga, ¿no?, de la prisión. Entonces, al decir prisión, eleva esa palabra por encima del resto, ¿no? Ahí hay un impacto emocional justamente en esa palabra, y luego hay otro manuscrito también donde aparecen rasgos de ansiedad, de nerviosismo. Y aquí os cierro, ¿vale? Como tenemos poquito tiempo, he querido también ser breve. Aquí os cierro con una fotografía de la obra, y como os digo, si queréis descubrir más de la personalidad de Cervantes, tenéis el libro, que desde luego ha sido un auténtico privilegio poder colaborar para conocer un poquito más, aparte de lo que ya se conoce de la personalidad de Cervantes. Muchas gracias.